Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé para jugar con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Había que empezar el programa con esto. Carlos Martín, muy buenas. Muy buenas. Este empeño que tenías hoy. Para darle un poquito de contexto, de ambiente, ¿no? Y suavizar un poco la polémica, porque madre mía lo que se está hablando desde que a esta mujer se le ha ocurrido salir del hospital en silla de ruedas, ¿eh? Vamos a hablar de la gestación subrogada que ha puesto tan en la piqueta la amiga Ana Obregón, pero vamos a verlo desde un punto de vista más serio, ¿no? Más psicológico. Totalmente, sobre todo esto que se habla tanto de ser madre, ¿qué implica ser madre? Hablaremos de reloj biológico, del instinto maternal, de todas estas cuestiones que bueno, pues aprovechando que el río pasa por el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Valladolid, pues nosotros no nos vamos a centrar en Ana Obregón. Ya, esto hombre, es un tema claro, faltaría más. de actualidad, que lo analice quien le corresponda, pero sí que nos da ese pie para hablar de todas estas inseguridades que muchas veces salen en consulta y que, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena. Bueno, ante todo, bienvenidos, Soraya Vivancos, muy Hola, buenas, Carlos Martín, bienvenidos. Los podéis ver por streaming en el Facebook de SER Madrid Sierra ahora mismo, en vivo y en directo, riguroso directo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, como decía un poquito Carlos, creo que es importante que la gente entienda que nosotros no vamos a hacer juicios de valor y que aprovechamos la coyuntura de a veces los debates que se generan, y una de las aristas importantes en esta noticia que ha sido trending topic a lo largo de esta semana es, pues bueno, se ha planteado mucho el hecho de si la edad es la adecuada o no de esta persona. Entonces, vinculado a ello, queríamos hablar sobre el tan conocido reloj biológico. Y si realmente existe o esto es un mito, y qué presión puede tener sobre las mujeres. Existir existe, ¿no? El reloj biológico. No, es un mito que apareció en los años 70 por un psiquiatra. Y tenemos que entender el porqué. Porque los 70 pues, fue el momento del feminismo, de la independencia de la mujer en cierta forma, empezó en el mundo laboral, se aprobó la ley del aborto. Las mujeres empezaban a postergar los noviazgos y las bodas. Entonces todo esto generó mucho miedo, porque fue un cambio muy drástico en el tipo de sistema familiar que había. Entonces incluso los profesionales cuestionaban esto, y esto fue a raíz de un artículo que un psiquiatra acabó diciendo que bueno, las mujeres que dedicaban o se enfocaban en lo que es su carrera profesional eran úteros marchitos, ¿no? Y a raíz de esto este concepto se ha dado por real, que al final hay una vinculación entre un reloj biológico y un instinto maternal que toda mujer, por el hecho de serlo, lo siente. Y esto ha dado lugar muchas veces a mujeres de hace sobre todo más tiempo, porque ahora empieza a haber más conocimiento, pero también actuales, que se sienten muy presionadas y que se sienten muy mal porque no sienten eso que además es difícil de describir, ¿no? Porque es como si fuera pues algo que nace en ti, que te hace ser una gran madre o desear ser esa madre, ¿no? Y que además te va a completar, porque al final el problema de esto es que entender que al final el rol de madre es algo que la mujer elige, ¿no? Desde el deseo, porque tiene sentido para ella. El problema es que la sociedad muchas veces ha dado como por sentado el hecho de que si no eres madre no vas a terminar de desarrollarte y que te puede hacer infeliz. Entonces muchas mujeres por estos guiones se han llegado a cuestionar y han acabado optando por ser madres o metiéndose en procesos de fecundación y sintiéndose súper mal. Fíjate que en este caso, vamos a hablar solo de un ratito de lo de Ana Obregón. En este caso lo que más prima es la cuestión biológica, la edad biológica esta,
pero desde el punto de vista de la criatura, porque cuando la niña tenga 10 años, esta señora va a tener 80 y tantos o 70 y tantos, y en lugar de su madre va a aparecer o va a ser su abuela. Yo no creo que esté en condiciones creo que va por ahí la cosa, ¿eh? Claro, es que esta situación, y habría que evaluar las circunstancias que le han llevado a esto, pero aquí todo apunta a que estamos hablando de un duelo que se está complicando, una ausencia de un hijo, evidentemente una situación muy dolorosa, pero que no tiene que ver tanto con el ser madre como el cubrir una ausencia. En relación a lo que decía Soraya con respecto al reloj biológico, si invitamos a los y las oyentes a poner reloj biológico en Internet, lo que vamos a encontrar va a ser la sincronía de nuestro cerebro con el Sol y con la Luna. No hace referencia a que exista realmente un reloj biológico en el que las mujeres estén llamadas a ser madres y a desarrollar otro punto que también es muy controvertido, que es el del instinto maternal. Muchas veces en el lenguaje coloquial se suele decir, oye, ¿no te nace ser madre? ¿No tienes ese instinto maternal? Vamos a concretar. El instinto maternal hace referencia a la segregación de oxitocina tras el parto, que se da en el padre y en la madre. En la madre de forma inmediata, mientras que en el padre es de forma más progresiva. Pero estamos hablando de una reacción química, no es que sintamos la llamada como si fuese un despertador diciendo ya es el momento. No, ni instinto maternal ni reloj biológico tiene que ver con el intervalo en el que la mujer debe ser madre. No existe tal distinción, la hemos puesto nosotros, como bien decía Soraya, el contexto histórico en el que se desarrolla en este tipo de... A mí se me ha caído un mito, totalmente. Pues imagínate, y para muchos oyentes seguramente, porque creen en el fondo que sigue siendo esto una realidad, ¿no? Y esto pesa mucho. Pero claro, no se ve normal que una mujer con 68 años o 70 o quiera o sea madre. Pero fíjate, si es que no es una cuestión de normal. Milagros tiene la naturaleza también, ¿eh? No deja de ser un factor que suma, entre otras muchas cosas. Podemos ver que hay padres que son padres y que no están preparados emocionalmente, o que no tienen los medios económicos, o que tienen un cáncer a una edad temprana. O sea, hay muchos factores, esto es solo uno de tantos. Entonces, por eso no creo que tenga sentido ponernos a... hombre, pues somos seres humanos y nos gusta hablar, pero es verdad que estamos en un debate moral que necesariamente pues es mucho más complejo. O sea, es que depende y solo es un factor, la edad. Ya te digo que el afecto y el amor es una de las grandes elementos que tienen que estar ahí cuando deseas ser padre o madre. Y yo entiendo que eso está. Entonces yo más allá no hablaría. Es que hay muchas cosas. Además es un debate muy complicado porque toca el tema de la gestación subrogada, que es un tema súper complicado y que tenemos que andarnos con mucho cuidado. Y muchas otras cosas. También tiene que ver con cómo los niños sienten esto. O sea, es que es un tema espinoso. Entonces... A mí me parece complejo y fíjate, Luis, sí, atendiendo desde el punto de vista de la edad puede ser llamativo, pero como decía Soraya, vamos a tener otros factores en cuenta, por ejemplo el económico, donde parece ser, y no conozco mucho la historia ni tampoco quiero saberlo, pero digamos que el factor económico en este caso está garantizado. Quizá haya padres en una situación mucho más vulnerable económicamente y, vamos, a mí no se me ocurriría cuestionar la educación y el desarrollo de esos niños por una cuestión económica. Entonces, aquí se ha puesto el acento en la edad porque sí que es verdad que es muy llamativo y sobre todo las circunstancias que lo envuelven, el tema de los apellidos, el tema de quién ha sido el donante, etcétera, etcétera, pero... como dice Soraya, esto no es cuestión de normal o anormal, sino de qué es lo que siente realmente una mujer y si quiere o no, de forma libre, tener un hijo. Porque vemos, por ejemplo, traíamos la noticia de febrero de este año en el que se afirma que el 54,6% de las mujeres españolas quieren ser madre antes de los 30 años. En el artículo no desgrana, no hace un análisis profundo, pero sí que es cierto que a qué atiende esto. Y no atiende ni a un reloj biológico ni atiende a un instinto maternal. Probablemente tenga más que ver con las tesis que comentaba Soraya del momento histórico en el que nos encontramos, de la conciliación familiar, lo claro que es la vida, claro. el desarrollarse, y que tenemos que entender, y
y por fin es importante hablar de esto, que hay muchas madres, o sea, muchas mujeres, perdón, que no desean ser madres. Y está igualmente bien. O sea, la mitad casi de la población de mujeres, entendemos según este artículo, en esta edad, o bien están centradas en otras cosas y todavía ni se lo plantean, o bien lo intentan y no pueden, o bien lo tienen muy claro y no quieren. Pero al final tenemos que entender que pese a que esto esté evolucionando, el entorno familiar, el entorno social en general, los amigos y demás, siempre acaban presionando. Desde cuando vas a una entrevista de trabajo, que ya cada vez se hace menos, pero que te lleguen a preguntar si quieres ser madre, dando por sentado que este es un rol que tienes que cumplir, y además, si lo cumples, que como es algo tuyo que directamente te afecta a ti, entonces se nos cuestiona la posibilidad de entrar o no en un trabajo. Entonces a mí me parece demasiado llamativo, o incluso la gente alrededor, sobre todo gente más mayor, pero en general, bueno, ¿y cuándo vas a ser madre? Hay pero, como mucha presión siempre, sí, ¿no? Sí. Hay presión y sobre todo el momento histórico también condiciona. Ahora mismo estamos viendo cómo las manifestaciones en Francia por el retraso en la edad de jubilación, al final se acaba enarbolando un argumentario de que es que somos una sociedad envejecida y hay que tener más niños. Bueno, esta es una visión, pero no es la única, porque al final sobre quien recae la responsabilidad de las pensiones, uno dice, pues no pueden ser las mujeres, esto tiene que tener otro tipo de solución que no pase por esto. También es verdad. ¿No? Y lo vemos todos los días, hay políticas, da igual que sean políticas de derechas o de izquierdas, en este caso tienen más un tinte conservador en el que se habla de que hay que tener muchos hijos. Bueno, es que no estamos obligados a tener muchos hijos. Afortunadamente somos seres humanos con capacidad de elección y de decisión, no somos animales programados única y exclusivamente y biológicamente programados para tener esos y máximo con la que está cayendo también. Pero además es que me venía, según lo estaba diciendo, yo cuando estudié, y no sé si todavía se dice, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y se da por sentado. Y es como, no, nace, crece, se reproduce si quiere y muere porque no le queda otra. También. ¿No? Y se desarrolla, hay que decir claro, eso a partir de ahora. ¿no? Y se desarrolla cognitiva y emocionalmente, que es algo que pasa por alto, porque si no, ¿qué diferencia encontramos con los patos? Pues es que, claro. Quiero decir, se ejerce una presión y si hemos traído este tema a colación de esto, no ha sido por casualidad. Cada vez vemos más mujeres que acuden a consulta con estos cuadros de ansiedad de es el momento oportuno o no, quiero ser, encontramos mucha ansiedad, porque además esto hay que contextualizarlo en la inmediatez en la que vivimos, en la que todo tiene que ser para allá, tiene que ser automático, inmediato e inminente, ¿no? Y claro que se producen luego este tipo de disyuntivas que hacen sufrir mucho a las personas y en este caso a las mujeres. ¿Por qué? Y creo que es importante la pregunta que has planteado sobre el hecho de si existe realmente ese reloj biológico. Lo que nos lleva a confusión es que efectivamente una cosa es ese término que ha ejercido tantísima presión y ejerce sobre las mujeres, y otra cosa es la edad en sí. Es decir, al final la biología nos pesa a todos los seres humanos. Cuando se habla de reloj biológico se está hablando, creo yo, de la edad. Se asocia vinculado a eso. Al final nosotros... Yo hasta ahora sí, ya se me han caído todos los palos del sombrajo. Pero normalmente aquí el punto no es tanto, sino que esto está asociado, como bien decíamos, al instinto maternal, como que algo que te apetece de manera automática y que te hace además ser una madre que ya tienes toda la programación en tu base de datos. Y que eso excluye a los hombres muchas veces, entonces otorgándole todo el papel de cuidadora y de persona responsable y de persona afectuosa sobre esos niños, niñas, ¿no? Entonces tenemos que entender que eso es un término que nos han empapado hasta el día de hoy. Otra cosa es la edad, y que evidentemente la reproducción está vinculada a la edad. Entonces, 25 30 años se presupone que la mujer es cuando es más fértil. A partir de los 35 empieza a bajar significativamente, ya a medida que nos acercamos a los 40 y traspasamos los 40, pues puede haber más complicaciones a la hora de quedarse embarazada, desde la implantación hasta anomalías cromosómicas, hasta, bueno, pues determinadas cuestiones, ¿no? Que no necesariamente todas las mujeres, porque depende de muchos factores, pero es verdad, a medida que se van cumpliendo años, que se hace más difícil. Entonces es verdad que estamos postergando la edad de ser madres, y de hecho España es el segundo país de Europa que empieza a tener su primer hijo más tarde, después de Italia. Lo tenemos alrededor de los 31
31 años y algo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de que como madre tenemos que saber elegir el momento adecuado. Tenemos que entender cuándo también queremos y pensarlo, porque tú al final empiezas a desarrollarte y si estás trabajando, estás desarrollándote a nivel profesional, tienes que encontrar tu momento, te tienes que dedicar a ti y en ese proceso de evolución, pues a lo mejor tienes que encontrar ese punto de, pues ahora que estoy bien y estoy estable o que me apetece o que he encontrado a la persona adecuada, o lo que sea, porque a veces no necesariamente tiene que haber un padre, pues ya está, deseo ser madre. Y esto realmente sí es lo importante, la elección madura de querer ser madre. Lo deseo porque así lo siento y lo quiero. ¿Vale? Pero no es una cuestión ni que a todas las mujeres les viene dado en su genética, en donde vamos a en determinado momento se va a activar la alarma del reloj y nos va a decir tienes que ponerte a ello. De hecho, muchas personas, como bien decía Carlos, muchas mujeres vienen como esa sensación de eso a mí no se me ha despertado. Yo debo de ser una mala madre porque no se me ha despertado. Y luego tenemos que entender que además esto está vinculado a esa maternidad idealizada, que es muy perniciosa, en donde sentimos que es todo tan idílico y tan bonito y me voy a sentir tan estupendamente bien y el embarazo va a ser tan pleno, que luego cuando estas cosas no se cumplen y cuando tengo consecuencias debidas al propio embarazo, que no todo el mundo, todas las mujeres las sufren, pero muchas veces mareos, vómitos, malestar, cambios en muchos aspectos a nivel orgánico y no te sientes bien o incluso tienes que estar postrado en una cama, esto no te encaja y dices, a mí, ¿por qué? ¿Dónde estaba lo bonito? ¿Dónde está lo idílico? ¿No? Es verdad que hay mujeres que afortunadamente no pasan por esto, pero luego el hecho de ser madre, el hecho de tener que estar cuidando de un bebé, sobre todo cuando eres primerizo o primeriza, en donde no sabes qué hacer porque no te viene con instrucciones y dices, madre mía, esto que está pasando será normal o no, no sé cómo llevarlo a cabo, no estoy durmiendo, me estoy sintiendo fatal, estoy teniendo pensamientos sobre lo que quiero es que se calle ya y me siento muy mala persona. Todo esto tenemos que poder hablarlo, porque esta es la realidad de lo que supone lo que es la maternidad y tiene que ser algo muy pensado, muy sentido, porque va a llevar cambios físicos y emocionales de la persona. Tú lo has dicho, en el momento cultural y social que nos encontramos, que tendemos al perfeccionismo, a que todo sea perfecto, maravilloso, inmediato, coacciona mucho esta manera de ser madre cuando se parten de, bueno, pues mismamente las estadísticas, ¿no? La edad perfecta para ser madre entre los 25 y los 31 y dice, ostras, que tengo 37 y ahora qué hacemos, ¿no? Exacto. Bueno, pero que no olvidemos que... El término, la frase se me ha pasado el arroz, es una cosa que he detestado toda mi vida. Pues claro, y de ahí viene todo, o sea, Efectivamente, pero no olvidemos tampoco que la ciencia, la medicina, la tecnología han avanzado mucho en las últimas décadas a nivel global y es posible. Los riesgos se han reducido para una madre que supera esa barrera de los 35. Tenemos un sistema público de salud que, a pesar de todo, pero contempla y recoge esta nueva situación de las mujeres que deciden ser madres fuera de los intervalos estándar y que hay margen, que hay tiempo, que no buscamos la perfección y, sobre todo, que un hijo no da la felicidad per se. Al igual que no la da, que nos toque la lotería, al igual que no la da un piso estupendo en el centro de Madrid, no lo da. Somos nosotros los que transformamos lo que ya tenemos en felicidad o no. Pero que no es... La felicidad no va relacionada con lo que nos viene de fuera, sino con lo que transformamos nosotros desde la situación. Y que muchas veces el problema es que, bueno, cuando lo tienes claro es estupendo. No, imaginémonos que muchas veces hay duelos y, como hemos dicho en otras ocasiones, los duelos, aunque los tengamos asociados al fallecimiento de alguien, son cambios importantes en nuestra vida. Y el nacimiento de un hijo es uno de los motivos que suponen grandes duelos a veces, porque son cambios radicales y a veces se producen depresiones, posparto. Tras todo esto es un cambio hormonal, es un cambio, como hemos dicho, en muchas esferas. Entonces tenemos que entender esto. Y tenemos que entender que es un proceso
tan importante, tan radicalmente fuerte, que bueno, no siempre está establecido o no siempre funciona de esa manera idílica, como bien decíamos. Por tanto, al final, de alguna manera, creo que es necesario que las mujeres lo piensen, lo sientan, lo mediten. A veces cuando llegan a ciertas edades y por esa presión, no es tanto algo decidido, sino decir, es que ya llego a los 40 y se me va a pasar ese arroz terrible, esa frase tan bonita, entonces me cuestiono el ser madre, porque ¿y si realmente pierdo algo de valor? Y la cuestión está en que un hijo, con todas las implicaciones que tiene, pues a lo mejor en una sociedad, decía Carlos, el tener cosas no necesariamente te da la felicidad, pero es verdad que vivimos en un mundo capitalista. El tener un hijo es un cambio tan drástico que si no es algo realmente deseado y que eres consciente que tienes que cambiar tu vida y que todo va a girar en torno a eso, puede generar mucho malestar. Muchísimo malestar, y puede cambiar. Incluso a veces nos llegan a terapias de pareja, sobre todo personas que no están bien a raíz de su nuevo rol de padres, porque la comunicación falla, porque están teniendo cambios muy importantes en esa dinámica familiar y no saben cómo gestionarlo, y los encontronazos son mucho más habituales. Con esto no estoy diciendo que ser padre sea horrible, con esto no estoy diciendo que sea algo catastrófico, pero es un cambio muy radical que tenemos que poder trabajar. No estamos preparados, esto es importante, este es el mensaje. No sé si estamos siendo demasiado reales no, ahora mismo, a ver, que estemos echando no, para atrás algún se proyecto trata de cara a esta noche. No, pero más, se trata más de nada. desmontar el mito. Yo antes le decía a Soraya, encuentras miedos, y los miedos ya sabemos que nos hacen disociarnos de alguna manera y convertirnos en personas que no somos. El miedo a quién me va a cuidar a mí cuando sea mayor, y tomar una decisión en función, como decía ella, con los ISIS, de qué va a ser del futuro. Bueno, mira, pues es que no sabemos lo que va a ser de nosotros dentro de 5 minutos. Que tomar la decisión sea una decisión consciente, plena, irresponsable. Y luego ya tiene su parte preciosa y su parte de crecer juntos, de ver cómo evoluciona una parte de ti, ¿no? Y no cuestionamos esto, sino todo lo contrario. Que tengamos claro que ser madre o ser padres debe ser algo decidido por ambos, no por condicionantes del exterior, de quién cuidará de nosotros, de se me pasa el arroz, tengo que dejar descendencia porque yo ya estudiaba en biología que hemos venido a reproducirnos y no estoy cumpliendo, ni he plantado un árbol, ni he leído el libro, ¿no? Deshacernos, despojarnos de todo ese ruido cognitivo y emocional que hay a nuestro alrededor, y que nos sintamos libres para tomar una decisión tan trascendental como esta. ¿En qué porcentaje se da todas esas circunstancias tan óptimas? ¿Sabéis más o menos? ¿Óptimas a qué te refieres? De desear, de tener los no hijos que se desean y no los que se imponen socialmente. Hay muchas mujeres que sí, y espero que con toda la educación y la información que tenemos este número cada vez vaya aumentando. O sea, antes era tú te juntabas con alguien y se daba por sentado. Te casas, tienes hijos y ya está, y ni te lo cuestionabas. Ahora estamos cambiando, entonces esa reflexión cada vez es más habitual, y debe de serlo, ¿no? Porque al final es un cambio tan importante en tu vida que sí, insisto, yo soy madre y es maravilloso, en mi caso es maravilloso, y yo lo elegí y tuve la suerte, porque hay muchas mujeres que no la tienen. Por eso es importante entender que tiene que ser algo elegido y que además se aprende, que es algo que trabajas y que vas a trabajar durante toda ese vínculo que tengas con tu hijo, porque es algo que de verdad que no tiene una guía de instrucciones. Yo ahora, por ejemplo, estoy en la época de las rabietas. Es una época maravillosa, en donde pues no puedes controlar a tu bebé porque está muy enfadado por todo. Con lo maja que es. Pero sí lo es. A que se lo perdonas todo. Todo. Pero lo que te quiero decir es que no queremos mandar un mensaje sesgado, pero sí queremos aportar esa idea de cuidado con idealizar, cuidado con entender que si mi relación de pareja va mal y tengo un hijo, ese va a ser el pegamento, cuidado con pensar que si a mí me falta algo, o si llego a una edad y los demás dicen que todo es estupendo y maravilloso, a lo mejor me pierdo algo, que no sea y si por si acaso, sino porque lo quiero, porque me apetece y lo voy a trabajar, que es importante ser padres conscientes y currárselo. Pues espero que la terapia de hoy haya sido productiva para muchas cabezas, que falta hace también poner las cosas muy claritas. Carlos, Martín, Soraya Vivancos, gracias, se nos va el tiempo y ya tengo que despedir también incluso el programa, así que mañana los que madruguéis, que no seréis todos los de todos los días, os espero aquí a las 7:20 de la mañana. Entre tanto os dejo con la SER, con hora 14. Adiós.